en 1944. Mientras los aliados celebraban victorias en Normandía, en los Urales soviéticos, un ingeniero firmaba los planos de una máquina que nadie en Occidente imaginaba posible. No era un bombardero, no era un caza convencional. Era algo que la Unión Soviética construyó en silencio absoluto, en condiciones que habrían paralizado a cualquier programa aeronáutico occidental, y que voló antes de que terminara la guerra. Los archivos soviéticos permanecieron cerrados durante décadas. Cuando finalmente se abrieron, lo que encontraron los historiadores cambió completamente la narrativa de la carrera tecnológica aérea de la Segunda Guerra Mundial. Este es el Sukhoi Su-6, y su historia nunca se cuenta completa. Para entender por qué existió el Su-6, hay que entender el año 1941 desde la perspectiva soviética, no como dato histórico, como catástrofe. En junio de ese año, la Operación Barbarroja destruyó en cuestión de semanas lo que la Unión Soviética había tardado una década en construir. La Voyanovaz-Dashuni Sili, las fuerzas aéreas soviéticas, perdieron más de 4.000 aviones en los primeros días del conflicto, muchos de ellos en tierra, destruidos antes de despegar. Los pilotos que sobrevivieron se encontraron combatiendo en máquinas inferiores contra una Luftwaffe que operaba con precisión quirúrgica. El Messerschmitt Bf-109 dominaba el espacio aéreo oriental. El Elysian Hill II, aunque robusto como avión de apoyo terrestre, no era en casa. No podía serlo. En Moscú, el Comité de Defensa del Estado, el GKO, tomó decisiones bajo una presión que no tenía equivalente en ningún otro país beligerante. Stalin personalmente supervisaba los programas de armamento, y la pérdida de la superioridad aérea no era un problema táctico, era una amenaza existencial. Si la Luftwaffe mantenía el control del cielo, el Ejército Rojo no podría consolidar ninguna línea defensiva. Los blindados alemanes avanzaban protegidos desde arriba, mientras las columnas soviéticas eran diezmadas, sin posibilidad de respuesta. En este contexto, Pavel Sukhoi recibió una instrucción que en cualquier otra circunstancia hubiera parecido absurda: construir un caza de un solo motor, con capacidades superiores a todo lo que existía, usando materiales disponibles en la Unión Soviética en tiempos de guerra, en plazos incompatibles con el desarrollo aeronáutico normal. El Estado no pedía un prototipo experimental, pedía una solución. Sukhoi tenía 41 años, había estudiado con Tupolev, había trabajado en la oficina de diseño Sagi, y comprendía mejor que nadie los límites reales de la ingeniería soviética de la época. También comprendía que negarse no era una opción. Pavel Osipovich Sukhoi no era un hombre de declaraciones dramáticas. Sus colegas lo describían como metódico hasta la obsesión, callado en las reuniones, devastador en los cálculos. Cuando recibió el encargo formal de desarrollar lo que se convertiría en el Su-6, ya llevaba meses trabajando en variantes de diseño que nunca habían recibido financiamiento suficiente. El Estado soviético para Daijikemen necesitó una guerra total para tomarse en serio su trabajo. El contexto técnico era el siguiente: ahí, la Unión Soviética carecía de los motores refrigerados por aire de alta potencia que Gran Bretaña y Alemania estaban desarrollando. Las plantas de producción de Rolls-Royce y BMW operaban en condiciones incomparablemente superiores a las fábricas soviéticas, muchas de las cuales habían sido desmontadas y trasladadas al este de los Urales para ponerlas fuera del alcance de los bombarderos alemanes. El motor disponible era el Shvetsov H-71, un radial de 18 cilindros, dispuestos en dos filas, que sobre el papel prometía una potencia de 2.200 caballos de fuerza sobre el papel. En la práctica, el H-71 era un motor problemático. Su desarrollo había sido paralelo al del avión, lo que en términos de ingeniería aeronáutica equivale a construir el fuselaje y el corazón del avión simultáneamente, esperando que ambos sean compatibles cuando se encuentren. Los ingenieros de Sukhoi sabían que trabajaban con una variable que no controlaban completamente. El motor podía rendir lo prometido, o podía no hacerlo. El diseño del Su-6 era una respuesta directa a la doctrina de combate que la guerra estaba imponiendo en el frente oriental. A diferencia del frente occidental, donde los combates aéreos ocurrían a grandes altitudes, el frente del este era fundamentalmente un conflicto a baja y media altitud. Los cazas soviéticos necesitaban actuar entre los 1.000 y los 5.000 metros, protegiendo a las tropas terrestres, interceptando bombarderos de apoyo alemanes y combatiendo a los Bf-109 en sus condiciones favoritas. El Su-6 FW, diseñado específicamente para ese rango de altitudes, no intentó competir en las alturas donde los motores alemanes tenían ventaja. Fue construido para ganar la guerra donde la guerra realmente ocurría. El fuselaje era de construcción mixta,
combinando aleaciones metálicas en los puntos estructurales, críticos con madera y tela en secciones secundarias. Esta no era una concesión a la falta de recursos, era una decisión deliberada que reducía el peso total, sin comprometer la resistencia estructural en las zonas sometidas a mayor tensión. Sukhoi entendía que un avión más ligero, con el mismo motor, sería más ágil, y en el combate aéreo de baja altitud, la agilidad valía más que la velocidad máxima. El armamento previsto era formidable para los estándares de la época. El Su-6L llevaría un cañón de 37 milímetros, disparando a través del cubo de la hélice, complementado por dos ametralladoras Shas de 762 milímetros en las alas. El cañón de 37 milímetros era un arma de destrucción considerable. Un impacto directo sobre cualquier caza alemán era letal. Y sobre los blindados ligeros que frecuentemente los cazas soviéticos debían atacar en misiones de apoyo terrestre, representaba una capacidad que ningún caza aliado de la época poseía en configuración estándar. El primer prototipo fue completado en el aeródromo de Novosibirsk, en condiciones que los registros describen con una neutralidad burocrática que apenas disimula la dureza real. El invierno soviético de 1941 a 1942 fue uno de los más brutales del siglo. Los mecánicos trabajaban con temperaturas bajo cero, con equipamiento limitado, con suministros irregulares. La madera con la que se construían secciones del fuselaje debía ser tratada para resistir la humedad y las temperaturas extremas. Los adhesivos disponibles no siempre respondían como se esperaba. Cada componente era verificado manualmente porque los instrumentos de precisión escaseaban. El ingeniero jefe que supervisó la construcción del prototipo, junto a Sukhoi, fue Nikolai Zyrin, uno de los técnicos más experimentados de la oficina de diseño. Zyrin era conocido por su capacidad para encontrar soluciones prácticas a problemas que sobre el papel parecían irresolubles. Cuando el suministro de un tipo específico de aleación se interrumpió durante semanas, fue Zyrin quien rediseñó los componentes afectados para usar materiales alternativos, sin comprometer las especificaciones estructurales. Sin ese tipo de improvisación técnica informada, el Su-6N, Anka, habría llegado a volar. El piloto designado para las pruebas iniciales fue Georgy Fyodorovich Komarov, un aviador de pruebas de la VK-5 S con experiencia en múltiples tipos de aeronave. Komarov no era un piloto de combate reconvertido en piloto de pruebas, como ocurría frecuentemente con los programas de emergencia de la época. Era un especialista genuino, formado específicamente para evaluar prototipos, con la capacidad técnica para articular con precisión lo que sentía en la cabina y traducirlo en información útil para los ingenieros. Esta distinción importa, porque las primeras pruebas del Su-6 revelaron problemas que requerían exactamente ese tipo de análisis preciso. El primer vuelo del prototipo Su-6, en su configuración inicial con el motor H-71, tuvo lugar en 1941, en las semanas finales del año, sobre el aeródromo de Novosibirsk. Las condiciones meteorológicas eran adversas. La temperatura estaba por debajo de los 20 grados bajo cero. Komarov realizó el despegue sin incidentes mayores, completó un circuito básico a baja altitud y aterrizó. El motor había funcionado. El avión había volado. Sobre el papel, era un éxito. Sobre el papel, las observaciones de Komarov después de ese primer vuelo llenaron varias páginas de informe técnico. El motor tendía al sobrecalentamiento en las fases de máxima potencia. El torque de las -71 creaba una tendencia de guiñada pronunciada durante el despegue que requería una corrección de pedal más agresiva de lo deseable. La visibilidad desde la cabina, mientras era aceptable en vuelo recto y nivelado, se degradaba significativamente en las maniobras de combate. While agility, ese parámetro que Sukhoi había priorizado sobre todo, era buena, pero no excepcional. Mejor que el Il-2, no tan buena como lo que se esperaba del diseño. Sukhoi leyó el informe de Komarov y tomó una decisión que define su carácter como ingeniero. En lugar de defender el diseño existente, comenzó a modificarlo. El Su-6N, o sería un avión, sería una familia de variantes progresivas, cada una incorporando las lecciones de la anterior. Esta aproximación perfectamente racional desde la perspectiva del desarrollo aeronáutico era un lujo extraordinario en tiempos de guerra. Normalmente, el Estado soviético hubiera exigido producción inmediata del primer diseño funcional. El hecho de que Sukhoi pudiera continuar iterando indica que quienes supervisaban el programa comprendían que tenían entre manos algo con potencial genuino. La segunda variante del Su-6 incorporó modificaciones sustanciales en el sistema de refrigeración del motor, ajustes en el diseño del capó para mejorar el flujo de aire, y cambios en la geometría de las superficies de control
para reducir la tendencia de guiñada que Komarov había reportado. También se modificó el canopy de la cabina para mejorar la visibilidad lateral. Ningún cambio individual era revolucionario. En conjunto, representaban un salto cualitativo significativo. Las pruebas de la segunda variante mostraron mejoras concretas y medibles. La velocidad máxima alcanzada en los ensayos, a altitudes operativas medias, se aproximaba a los 550 km por hora. Parra contextó el Bf-109G, el modelo que en esa época dominaba el espacio aéreo oriental. Alcanzaba aproximadamente 600 km por hora en condiciones óptimas. La diferencia era real, pero el Su-6 compensaba parcialmente esa brecha con una maniobrabilidad superior a baja altitud. El rango donde ambos aviones combatirían no era una solución perfecta. Era una solución posible. Aquí entra la complejidad política que todo programa de armamento soviético de la época arrastraba inevitablemente. El Su-6 existía en un ecosistema competitivo donde otras oficinas de diseño también desarrollaban cazas. Yakovlev, cuya oficina gozaba del favor personal de Stalin, estaba produciendo el Yak-1 y sus derivados en números crecientes. Lavochkin desarrollaba el Lag-3, que a pesar de sus problemas iniciales, se estaba mejorando progresivamente. El Estado no podía producir todos los tipos simultáneamente, y la decisión sobre qué avión recibiría los recursos de producción masiva era tanto política como técnica. El Su-6, en este contexto, enfrentaba una desventaja estructural. Sukhoi no tenía la relación personal con Stalin que Yakovlev cultivaba activamente. Su oficina era más pequeña, su influencia burocrática más limitada, y el AS-71, el motor que hacía posible las prestaciones del Su-6, seguía siendo un motor problemático que las plantas de producción no podían fabricar con la fiabilidad que los estándares militares requerían. En 1942, el programa sufrió un revés significativo cuando uno de los prototipos experimentó un fallo catastrófico del motor durante una prueba de alta potencia sostenida. El motor AS-71 cedió bajo la carga térmica acumulada, provocando un incendio en el compartimento del motor. Komarov logró controlar la situación y realizar un aterrizaje de emergencia sin pérdida de vidas. Pero el incidente confirmó las preocupaciones sobre la fiabilidad del motor y dio argumentos concretos a quienes dentro del sistema soviético preferían concentrar los recursos en los programas Yakovlev y Lavochkin. La respuesta de Sukhoi fue técnicamente elegante y políticamente inteligente. Propuso una variante del Su-6C con el motor H-82, un radial de 14 cilindros, que ya había demostrado su fiabilidad en otros aviones soviéticos, incluyendo el Lavochkin. La 5L H-82 generaba menos potencia que el problemático H-71, aproximadamente 1.700 caballos de fuerza en su configuración estándar, pero era un motor que la industria soviética sabía producir de manera consistente, que los mecánicos de campo conocían, y que no presentaba las tendencias al sobrecalentamiento que habían plagado al H-71. Esta variante del Su-6 Seonash 82-5 voló en 1942 y demostró características de vuelo más predecibles y una fiabilidad mecánica superior. Las pruebas comparativas realizadas contra otros cazas soviéticos contemporáneos mostraron resultados mixtos, pero generalmente favorables. El Su-6 era más maniobrable que el Lag-3 a baja altitud. Era comparable al Yak-1 en varios parámetros de combate. Su armamento, específicamente el cañón de 37 milímetros, le otorgaba una capacidad anti-blink que ningún caza soviético de producción masiva poseía. Los informes de las pruebas comparativas llegaron al NIIV-5S, el Instituto Científico de Investigación de las Fuerzas Aéreas Soviéticas, donde fueron evaluados con el rigor metodológico que caracterizaba a esa institución. Los evaluadores del NI-5C reconocieron las cualidades del Su-6, también señalaron sus limitaciones, y en sus recomendaciones finales, factores que iban más allá del rendimiento puro de la aeronave, determinaron el destino del programa. La Unión Soviética en 1942 y 1943 no podía permitirse la dispersión de recursos. Las plantas industriales que habían sido trasladadas al este de los Urales operaban a máxima capacidad, produciendo los tipos ya establecidos. Introducir un nuevo diseño en la cadena de producción requería tiempo de transición, formación de personal, ajustes en la maquinaria, interrupción temporal de la producción de los tipos existentes. En un momento en que cada avión contaba, ese costo de transición era considerado inaceptable. El Su-6F, muy recomendado para producción limitada, nunca se materializó en los números que hubieran hecho del avión un factor determinante en el conflicto. La producción total, considerando todas las variantes,
se limitó a unos pocos prototipos y aeronaves de Pressory. Mientras el Yak-3 y el A-7S producían por miles, el Zhulio permanecía en números que lo mantenían fuera de cualquier operación de combate a escala. Sin embargo, el impacto del Su-6N se mide en unidades producidas. Las soluciones técnicas desarrolladas por Sukhoi durante el programa, específicamente los avances en la integración de cañones de gran calibre en casas de un solo motor, los métodos de refrigeración del motor desarrollados para el Ash-71 y los principios de diseño estructural mixto optimizado para las condiciones del Frente Oriental se incorporaron en proyectos posteriores. La oficina de diseño de Sukhoi, que el Su-X mantuvo activa y financiada durante los años más críticos de la guerra, continuó desarrollando aeronaves que influirían en la aviación soviética de posguerra de maneras que solo se comprenden completamente cuando se conoce la cadena de desarrollo que el Su-6R representa. Los registros soviéticos sobre el Su-6 permanecieron clasificados durante la Guerra Fría. Los analistas occidentales, que en los años 50 y 60 intentaban comprender las capacidades de la industria aeronáutica soviética, trabajaban con información fragmentaria. Sabían que la URSS había producido cazas competentes durante la guerra. No sabían con precisión qué capacidad de diseño avanzado había demostrado la industria soviética, incluso en los momentos de mayo y represión. El Su-6R, parte de esa historia desconocida. Cuando los archivos comenzaron a abrirse en los años 90, los historiadores encontraron no solo los datos técnicos del avión, sino la documentación del proceso de desarrollo, los informes de Komarov, las memorias de diseño de Sukhoi, los registros de las pruebas comparativas del NI-5VC. Encontraron evidencia de una industria aeronáutica que, a pesar de operar bajo condiciones de guerra total, en el corazón de una catástrofe nacional, con recursos limitados y plazos imposibles, era capaz de producir diseños aeronáuticos genuinamente avanzados y de someterlos a un proceso de evaluación técnica riguroso. Pavel Sukhoi sobrevivió a la guerra. Su oficina de diseño no solo sobrevivió, sino que prosperó. En los años 50, cuando la Unión Soviética entró de lleno en la era de los aviones a reacción, fue la oficina de Sukhoi la que produjo algunos de los cazas más avanzados del bloque soviético. El Su-7, el Su-9, el Su-15, aviones que definieron la aviación militar soviética durante décadas. Llevan en su linaje técnico las soluciones y los principios que fueron desarrollados y probados durante el programa Su-6. La guerra en el Frente Oriental fue, entre otras cosas, una guerra de ingeniería, una competencia entre industrias, entre métodos de producción, entre culturas técnicas sometidas a la presión máxima que el conflicto total puede generar. El Su-6 es evidencia de que la industria aeronáutica soviética, incluso en 1941, incluso en Novosibirsk, en invierno, incluso con motores problemáticos y suministros interrumpidos, era capaz de competir en ese nivel. No ganó la guerra, no estaba destinado a ganarla solo pero voló. Y eso, en las circunstancias en que fue construido, era mucho más de lo que cualquier observador occidental de la época hubiera considerado posible. El Su-6 es el avión que la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial raramente menciona, no porque no existiera, sino porque lo que representa resulta incómodo para narrativas más simples sobre quién tenía capacidad tecnológica y quién no.